Vamos a dar inicio a la presentación del número 213 de la revista Letras del Ecuador, editada por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Estamos esperando que llegue todavía el editor de este número, César, pero el decano Jorge Piedra tiene que partir pronto. Entonces, en lo que llega César, le vamos a dar la palabra al decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Jorge Piedra, para que dé por inaugurado la presentación de la revista. Gracias. Bien, muchas gracias y muy buenas tardes con todos los asistentes. Cuando me plantearon la posibilidad de la presentación de la revista, yo hacía un recuerdo histórico. La Casa de la Cultura, fundada hace muchos años atrás, tiene dentro de los autores a un tío abuelo mío, al licenciado Julio Espinosa Polo, que fue presidente de la Casa de la Cultura de El Oro. Y decía, la Casa de la Cultura se transforma en tiempos muy difíciles en el Ecuador, en una posibilidad de entregarle al país y a la sociedad elementos de carácter crítico frente a lo que es la cultura, frente a lo que es el arte y sobre lo que es el desarrollo de la sociedad como tal. Y leyendo el artículo que ha escrito Miguel, compagino con algunos elementos que para mí son importantes. Uno, el carácter del capital dentro del modo de producción, y el modo de producción como una expresión real de lo que sucede en momentos críticos de la sociedad mundial. Para muchos de nosotros, lo que está pasando en Medio Oriente en estos momentos nos tiene muy preocupados. Pero además de esto, con un planeta que ha ido creciendo poblacionalmente de manera irracional, pero que ha ido garantizando que el capital siga siendo el eje, el modelo, como dice Zizek, ¿no?, al respecto de esto, de un modelo que tiene condiciones particulares en el que algunos luchamos por el tema de los cambios, pero que otros lo que pretenden es maquillarle al respecto de que siga estando el mismo modelo capitalista, pero que modo de producción capitalista, pero que en esas condiciones lo que cambia es el maquillaje de nombre seguramente, pero no cambian las propias razones de ser de la sociedad en la que nosotros vivimos. Es evidente que este tema del capital también nos ha llevado a tener una percepción del consumo, y sobre la percepción del consumo nos ha llevado a nosotros también a ubicar unas prácticas del consumo que determinan condiciones muy diferentes entre unos momentos y otros. Lo que tenemos hoy en la escritura de Miguel, realmente me ubico en dos elementos que son claves. Uno, el del capital. ¿Cómo está? Mucho gusto. Uno, el del capital como una expresión de carácter económico, pero que también es político, pero que también es social y que afecta al desarrollo humano. Y por otro lado, el capital desde una condición básica que tenemos los seres humanos. Parece que estamos embruteciéndonos cada vez más, de tal forma que más gastamos en armas, y en estos días hemos visto cómo la tecnología ha podido rebasar cualquier película de ciencia ficción que nosotros hemos visto, para ponerla en una realidad en la que se gastan cientos de miles de millones de dólares, mientras que tenemos cientos, miles de millones de seres humanos que se mueren de hambre. Mientras tenemos países que aprovechan de estas armas para hacer no una guerra, sino para plantear un genocidio como el que tenemos hoy en la Franja de Gaza. Yo creo que estos elementos son básicos, y yo creo que Miguel en su trabajo expresa en las 7 estampas una capacidad muy importante de poder detallar los elementos que tenemos en un modo de producción en los que la justicia social, en la que los derechos no son lo fundamental, sino que son parte de un modelo que te lleva hacia el consumo, hacia la pantalla, pero que no te lleva a dignificar la razón de vida de los seres humanos.
Yo quiero con esto inaugurar y decirle, como le dije a Miguel, tengo una complicación, soy pobre y vivo lejos, vivo en la mitad del mundo y no vivo en la mitad, vivo en el fin del mundo, es verdad, en la vía Culebrillas, y hasta llegar allá tengo complicaciones con el pico y placa el día de hoy. Y si llego tarde tengo problemas con mi esposa, entonces prefiero ir tranquilo, inaugurar este evento que tienen el día de hoy, agradecerle a Miguel y agradecerle a la Casa de la Cultura por dar la posibilidad de que nuestros compañeros tengan una expresión escrita que quede siempre plasmada en un documento. Yo tengo algunos documentos de ustedes de hace muchos años atrás, cuando estaba Raúl Pérez Torres, entre otros, habíamos tenido un intercambio de libros y de cosas de estas con algunas organizaciones con las que yo trabajaba. Quiero agradecerles a ustedes y decir que, Miguel, muchas gracias a ti particularmente por el aporte que has dado con este documento, que también hace que la Facultad de Ciencias Sociales Humanas tenga una presencia en instancias que no son solo la academia como tal, no solo la universidad como tal, sino en espacios en los que efectivamente el tema del debate, la discusión y las ideas deben ser llevados para desarrollar perspectivas diferentes de lo que debe ser el modelo de desarrollo y de lo que debe ser el cambio en este país. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, estimado Jorge, y que no te multen, por favor. ¿No te quieres pasar la puerta? Bueno, siguiendo con el programa de esta tarde, le vamos a ceder la palabra a nuestro querido amigo César Ramiro Vázquez. César es el editor de este número, este último número de la revista Letras del Ecuador. Él estudió letras y edición en la Universidad de Buenos Aires. Además de ser editor, es traductor, es escritor, es poeta, novelista. Tiene una novela, Tierra tres veces maldita, que fue editada primero en Francia, y acá también la Casa de la Cultura le ha reeditado recientemente el volumen ecuatoriano. César estudió en Francia, también hizo una residencia en la Casa de Escritores Extranjeros y de Traductores, así como en México, con una beca de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bueno, César, cuéntanos por favor un poquito el contexto de la producción de este último número de Letras del Ecuador, el 213. Hola, buenas tardes a todos. Gracias y primeramente una disculpa por la tardanza porque fue un poco complicado entrar. Y primeramente, para continuar, una aclaración. Este número 213, cuyo tema central está dedicado a la necropolítica y la literatura, no solo lo edité yo, sino que fue un trabajo conjunto realizado con el poeta y artista visual Jorge Gómez, que también se encuentra aquí el día de hoy, y decidimos hacer este proyecto por invitación de la Casa de la Cultura, de su editor David Larriba, para darle continuidad a esta revista, que es una de las revistas más antiguas del Ecuador, que se viene editando desde la fundación de la Casa de la Cultura desde 1945, y en este caso era ineludible, inevitable hablar de lo que está pasando en este momento en este país, de lo que es la extracción de cuerpos y de vidas y de almas que estamos viendo y viviendo en este momento. Entonces empezamos a trabajar este número justamente cuando empezaron los apagones, y ir avanzando con este proceso de edición con apagones de 14 horas era bastante complicado, pero a pesar de todo, más o menos para marzo o abril ya teníamos más o menos armado todo para ya entrar a la imprenta. Y el número quedó muy bien. De hecho, trajimos ejemplares para todos, se los vamos a repartir durante esta presentación. De hecho, también el día de hoy tengo entendido que un par de autores de este número van a intervenir, Miguel, Diana también. Diana, yo solo modelo. Sí, y la presentación estará a cargo de Carlos Murillo, pero bueno. El proceso fue así. Primero fue armar el tema central, y la idea fue buscar una serie de ensayos que aborden toda esta temática, pero siempre teniendo en cuenta que sea una visión desde la literatura hacia la violencia que está viviendo el Ecuador en este momento.
Hay una entrevista al historiador Juan Pazmiño y tenemos una en la sección de creación que es como la apuesta estética de este volumen. Hay una selección muy interesante de poesía y de ficción a cargo de Vinicio Manotoa y de la poeta Liz Bedoña. Hay un cuento, hay un capítulo de una novela que es un Work in Progress de Diego Yepes Salazar, y la sección de reseñas es ahí nos interesaba muchísimo hacer como una panorámica de lo que se estaba de lo que se está escribiendo y publicando en este momento en Ecuador, pero hecho también por escritores ecuatorianos. Justamente esa era la apuesta por la que nos decantamos, y además el trabajo de Jorge Gómez en esta edición fue muy importante porque no solo fue desde la parte ensayística y desde la parte editorial, sino también fue desde la parte del diseño y desde la parte gráfica de esta edición. Eso básicamente es lo que les puedo contar por ahora. Muchas gracias. Bueno, César, muchas gracias por venir y muchas gracias también por habernos invitado a escribir en este bonito número de la revista. A continuación le vamos a dar la palabra a la compañera y amiga Diana Almeida. Diana es periodista, comunista militante, editora de otra revista, la revista Crisis. Trabaja la aplicación del marxismo y las teorías feministas en los estudios sobre organización popular, masculinidades, movimientos sociales, explotación animal y los sujetos revolucionarios. Diana es maestra en sociología y estudios de género en la Flaxo y es candidata a doctora en teoría crítica y psicoanálisis social en el Instituto 17 de la Ciudad de México. Y bueno, también con Diana nos une una amistad de hace algunos años, porque también colaboramos, bueno, ella ahora dirige, pero me tocó colaborar también con ella en algún momento en revista Crisis, donde fuimos compañeros, y es autora de uno de los ensayos centrales de la revista, que se llama Incendios y apagones, la sequía como hecho histórico del modo de producción capitalista. Entonces, Diana, por favor, tienes la palabra. Hola con todos y con todas, muchas gracias por estar aquí, siempre es bueno poder conversar. Y como decía el César, les contaba, la revista empezó a producirse justo cuando eran los apagones, que parece que ya nos hemos olvidado, pero tuvimos apagones de hasta 14 horas, ¿no es cierto?, por 3 meses. Y empezó a ponerse sobre la mesa en ese momento la discusión acerca de lo que precisamente el compañero decano dijo hace un momento. ¿Cuál es la causa de esta crisis climática que tenemos? ¿Por qué se ha desgastado tanto la biofísica de la Tierra? Entonces, una de las perspectivas que se planteaba era, claro, el crecimiento descomunal de la población, la distribución inequitativa y demás. Y en ese momento lo que se me propuso, o lo que propuso César, fue: necesito que escribas un artículo sobre los apagones y el extractivismo en el país. ¿Cuál es la relación entre esto? Y al principio parecía un poco distante la relación, hasta que decidí tomarlo desde un concepto que es súper interesante, que se llama capitaloceno. Entonces, el capitaloceno lo que dice, contrario o se contrapone a lo que dice el antropoceno, que todo gira alrededor de la humanidad o del ser humano. El capitaloceno lo que dice es toda la actividad humana o la actividad que está organizada en el modo de producción es para la acumulación capitalista. Entonces, por eso es que lo que propongo es que el desgaste biofísico de la Tierra es una condición que ha creado el modo de producción capitalista para poder extremar cada vez más los mecanismos de explotación y de expropiación de recursos, ¿no es cierto?, para poder generar plusvalor y así generar más acumulación. Entonces, en ese sentido, es bien importante pensar cómo esto se asienta en nuestro territorio en este momento. Entonces, ¿por qué es importante saber cómo se asienta en nuestro territorio? Porque como organizaciones, como pueblos, necesitamos saber cuál es la ubicación nuestra en el sistema mundo, para poder así desarrollar mecanismos de resistencia. Entonces, si es que nuestra ubicación en el sistema mundo es el sur,
quiere decir que estamos en la periferia. Entonces lo que sucede es que si bien pertenecemos a un sistema global que es el capitalismo, ¿no es cierto?, el modo de producción capitalista, tiene características específicas en los sures, que no es lo mismo que de un sistema industrializado como en los nortes, ¿no es cierto?, sino que aquí lo que hacemos, o cómo funciona el capitalismo, es que hace extracción de recursos naturales. Entonces, hay tres formas en las que se extrae plusvalor. El primero es por medio del el clásico plusvalor del trabajo asalariado. El segundo es por medio del trabajo no asalariado, que desde los feminismos se dice trabajo de cuidado. Y el tercero es por medio de la extracción de la naturaleza. Así se extrae valor, ¿no es cierto? Así se genera lo que luego va a ser acumulación. Entonces, ¿cómo funciona en este país y en los sures en general? Y es que estamos atravesando un nuevo proceso de reacumulación, ¿no es cierto?, primitiva, por medio de esta extremación de los sistemas o de la tierra, de la forma biométrica de la tierra. Entonces ahora estamos experimentando un momento del modo de producción capitalista en las que menos cantidad de gente produce más con más materia. Eso implica precarización de los trabajadores, ¿no es cierto? Se engrosan las filas del ejército de trabajadores de reserva, mientras se desplaza gente del territorio y al mismo tiempo hay una mayor producción, ¿no es cierto? Entonces, por eso también se caracteriza nuestro momento histórico como un momento de la economía especulativa. Ya no producimos para satisfacer necesidades, sino que producimos para poner mercancías en el mercado y que circulando generen valor. ¿Qué es lo que hacemos aquí en este país o qué es lo que está pasando en este país? Es que estamos entrando... Bueno, ya entramos hace algunos años, pero ahora se está reafirmando el modelo de extractivo, de economía extractiva. Eso en los territorios implica desplazamiento forzado, ¿no es cierto?, de población, que como les digo, ahora vienen campesinos y campesinas otra vez que han sido despojados de sus tierras a engrosar las masas de trabajadores en las ciudades, de trabajadores que no tienen trabajo, que no son asalariados, ¿no es cierto? O sea, es una mayor precarización, al tiempo de que se desgasta más la biosfera del planeta con el fin de generar más y más y más producción, inclusive para la guerra, como decía también Jorge, ¿no es cierto? Ya. Entonces eso, para poder generar ese tipo de acumulación específica en los sures, requiere de unas formas de Estado que también son específicas para los sures. Y esta forma de Estado, por ejemplo, en el país, el mismo presidente electo lo reconoció en el último debate, implica la generación o la construcción y cimentación de un narcoestado. ¿Cuál es la característica de un narcoestado? Y es que ahora esos mecanismos de explotación, de opresión, de exclusión, ya no solo son operados desde el Estado nacional, sino que además hay una suerte de paraestado que en contubernio con la empresa privada y con el Estado nacional logra generar los mecanismos de presión suficientes para que se pueda ejecutar este tipo de extracción de valor, ¿no es cierto?, por medio de desplazar pueblos y utilizar, ¿no es cierto?, la tierra que está ahí, que también es naturaleza. Ese es como un concepto que se trabaja en este artículo, y el otro concepto es precisamente dejar de lado la idea de que la naturaleza es un otro, sino plantear que la naturaleza somos también la clase trabajadora. O sea, cuando hablamos de extracción de naturaleza también estamos hablando de mano de obra barata, estamos hablando de alimentos baratos que dan los sures a los nortes y a las ciudades, por ejemplo, y eso implica también comprender por dónde va o por dónde podría ir la lucha, la organización de la resistencia de la clase trabajadora en contra de todos estos mecanismos de explotación del capitalismo. Y por eso es que se conectan estas dos cosas, ¿no? ¿Qué tiene que ver la sequía y los apagones con la extracción minera? Y tiene que ver precisamente con esto, porque todo tiene una base material de la vida para poder continuar la vida, que es la naturaleza. La naturaleza que somos nosotros mismos, ¿no es cierto? Nuestra fuerza de trabajo es parte de nuestra fuerza vital como animales en la naturaleza, animales sociales, pero animales a la final. Entonces es importante que logremos comprender por qué es tan relevante la defensa del territorio ahorita. La defensa del territorio ahorita no solo es garantizar
que el agua no vaya destinada a las mineras para que produzcan oro y saquen oro y paguen impuestos además en los nortes y no aquí, sino garantizar que esa agua vaya a las poblaciones, pueda ser agua de riego para poder seguir comiendo, ¿no es cierto? Entonces, esto es como un acercamiento a cómo leer la correlación de fuerzas a nivel nacional e internacional. ¿Qué papel juega, no es cierto, el Estado ecuatoriano en medio de este conflicto que tenemos en Medio Oriente? O sea, por ejemplo, habría que ver si los niños de las Malvinas, por ejemplo, fueron torturados y ejecutados con armas que fueron probadas primero en cuerpos palestinos, ¿sí? Entonces, es como, no estamos tan distantes de lo que está pasando en Medio Oriente, somos parte de ese sistema, y es importante que reconozcamos que como en Medio Oriente, la defensa del territorio aquí significa no solo la defensa de la vida, sino en nuestro caso particular como el Ecuador, organizarnos alrededor de la defensa del territorio también puede significar una respuesta a cómo nos organizamos para poder continuar la vida como pueblos, ¿sí? Entonces, esa es como la idea del artículo. Gracias. Diana, muchas gracias, muy interesante esto que anotas. Probablemente una de las perspectivas de teoría crítica más sofisticadas y más sugerentes que hay a nivel planetario es justamente esta variante del marxismo ecológico. Pienso puntualmente en el autor que seguramente te inspiraste, ¿no? En Jason Moore, ¿no? Que afortunadamente está siendo traducido al español. Ya hay por lo menos 2 libros de Jason Moore, que es uno de los que le está dando más vueltas a cómo el capital no solo es una economía mundo, como diría Immanuel Wallerstein, sino también una ecología mundo. Muy, muy recomendable y muy sugerente las cosas que podemos pensar desde América Latina a partir de estas categorías. Bueno, finalmente vamos a concluir con un comentario un poco más general de este número, con la intervención de nuestra querida compañera y amiga Carol Murillo. Carol es socióloga, es magíster en Relaciones Internacionales, también magíster en Estudios de la Cultura, y Carol ha publicado muchos ensayos sobre temática cultural, política, literaria, es poeta, también es docente de esta universidad, ha sido directora de periódicos, en fin, una mujer de letras y buena amiga. Carol, gracias. Muchas gracias, Miguel, por esas palabras. Estás hinchada, ¿eh? No, no los traje. Buenas tardes, amigas, amigos. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación a la presentación de esta revista, Letras del Ecuador. En realidad, esta revista es conocida más por su difusión de cuestiones de textos y de crítica literaria. Este es un número especial. Y antes de empezar con los temas necrófilos, los temas oscuros y los temas tristes que trata el libro con muchísima seriedad por parte de los ensayistas, hay una sección que está dedicada a la creación poética. Yo quisiera empezar leyendo uno de los poemas que tiene este libro, porque si algo nos puede salvar de tanta tristeza es la poesía. La poesía es un camino u otro camino para tener esperanzas en el mundo. He escogido uno de los textos, uno de los textos de la poeta Lisbeth Alexandra Oña, que no tengo el gusto de conocer, pero que me ha gustado mucho. Empieza con un epígrafe del gran poeta David Ledesma. De pronto toda la vida se hace un punto, y ese punto se hace un grito. Se llama Después del insomnio. Se quiere mejor bajo un puente, bajo la lluvia que nace del páramo en la devastación. Se quiere mejor al cíclope que llora,
que a este animal en el exilio. Un cuerpo repleto de sangre no diferencia qué lanza le atravesará la piel. Pienso en los animales que murieron, pienso en sus cadáveres, en la línea que divide la autopista, en la ceguera en curso. Y el segundo poema, un ángel mestizo lame mi piel. Padre, mi mano está mordida, mi mano, Padre, mi mano mordida por los pájaros. Padre, anochece, las algas respiran en mis piernas. Estoy aquí, Padre, braceo y las casitas desaparecen y me miras mientras orinas en el verde lago. Las cruces que respiran sobre la cordillera son mis huesos ondeando. Son mis huesos, Dios, son los vientos apilando mi no retorno. El sol toca con su índice la marcha del horizonte y me detengo a contar mis cenizas. Tengo que ahogar la luz, Señor. Para poder escapar hay que ahogar la luz. En este abismo, donde el último aleteo de la mariposa atisba la última línea del cielo, descubrí la inutilidad de las palabras. Esto soy y es todo lo que queda. Esto soy y es todo lo que queda. No me lastimé la carne, no se me abrió la cicatriz, no sufrí de verdad, no amé nunca la verdad y sí amé nunca y nunca fue suficiente. Esto soy y es todo lo que queda. Un caballo negro con el hambre al costado y no hay pastilla que alivie el ardor de mi cansancio. Alguien afila el fondo y crujen los días del niño que no seré. Me repito como las hojas que no pudieron ser flor. Recuerdo entonces no poder pronunciarme. Estos dos poemas creo que hacen una conjunción bastante interesante con el resto del libro. Antes de saber que un día, hoy, me tocaría ser parte de la presentación de la última revista Letras del Ecuador, editada por la Casa de la Cultura en marzo de 2025, y cuyo tema sugestivo y oscuro nos hunde en reflexiones de miedo y asco por el mundo que nos ha tocado vivir, había visto una especie de documental en el que la basura industrial era guardada en enormes espacios ocultos, automóviles de lujo, abandonados por sus dueños porque mantenerlos era más caro que botarlos. Un plan de bicicletas urbanas que resultó un fracaso aparcadas en un canchón que de solo verlo causa un efecto abrumador. Pequeñas ciudades construidas de otro tipo de residuos industriales, etc. Realmente un panorama desolador. Pensé entonces en la muerte de la industria o su fracaso como último escalón de un capitalismo que por momentos irradia luz, neones, brillo, en fin, una fina estética reflejada en carros de última generación, eléctricos, edificios inteligentes, verticales y horizontales en países remotos del primer mundo, gente bien, luciendo trajes de diseñador y perfumes extraídos de flores extravagantes. Dos escenarios reales y carentes de humanidad, aunque sí de aparentes entre paréntesis, seres humanos. Dos escenarios de progreso efímero y del progreso desechable. Y cuando llega a mis manos la revista Letras del Ecuador, con su tema central, la necropolítica y la literatura, caigo en la cuenta de que aquello que vi en un reportaje puede ser interpretado desde distintas perspectivas, con talento y sensibilidad en los ensayos que alimentan esta revista y la poesía que complementa su contenido.
Ciertamente vivimos en un cementerio social, aquí y acullá. Las guerras desatadas en los últimos tiempos y otras hace pocos días nos retratan un mundo plagado de odios e intereses soterrados. Porque los muertos que produce la dinámica del capital son más útiles cuando se pueden contar por miles o por millones. Los vivos importan, por supuesto, pero los muertos equilibran el supuesto odio y los intereses ocultos. La necropolítica reemplazó a la diplomacia en el campo internacional. La necropolítica reemplazó a la lógica, siempre limitada, de los estados nacionales modernos y entronizó la transnacionalización de la muerte vía pandemias, violencia intraestatal, violencia no estatal, crimen organizado, sicariato, trata de personas, migración, delincuencia común derivada, deshumanización de las vidas corrientes, dictaduras, insurgencias calculadas y paramilitarismo lumpen. Me ha sorprendido entonces que una revista paradigmática de la literatura ecuatoriana haya arriesgado desarrollar su tema central en ensayos que debieron salir en una revista de ciencias sociales. Bien por ello, muy bien por ello. Son tiempos donde las tribunas, toda tribuna, deben servir para analizar y acaso denunciar, cuando no, que el capitalismo actual intenta equilibrar el peso de la muerte con el peso de la vida. Equilibrio que, por cierto, es imposible de lograr. La revista nos regala 6 excelentes ensayos sobre la necropolítica. Quisiera comentarlos todos, pero el tiempo es escaso. Quisiera comentar el muy lúcido ensayo de Maquiavelo a Achille Mbembe, El curso de la necropolítica en la era moderna, que nos dejó reminiscencias e historia acerca de cómo, de otra manera, la necropolítica ya existía. Me hubiera gustado comentar, afortunadamente está aquí su autora, Incendios y apagones, la sequía como hecho histórico del modo de producción capitalista. Me hubiera gustado comentar extractivismo, democracia y desarrollo, una difícil ecuación, por supuesto, más aún en nuestros países productores de materias primas. Me hubiera gustado comentar el zombie, el cyborg y el homo misericordis, de un amigo, Diego Ventimilla. Pero escogí 2 ensayos que llamaron mi atención y además que no quisiera reducirlos a un comentario, los otros, porque la idea es que ustedes puedan leer cada uno los textos. Hay 2 ensayos y estos son los siguientes. El primero, titulado Necroamericatura andina, escrito por Estefan Vinuesa. Nos habla, Estefan, en un lenguaje propio, difícil, creado precisamente para decirnos cuán ilusos somos al registrar el pasado y el presente. Un lenguaje propio, digo, porque su factura lingüística posee aquello que nos atraviesa y nos reclama como corpus identitario. Un barroquismo coetáneo que procura interpretar el infierno que sufrimos. Un infierno viejo como el de Dante, controla joyas sin valor y baratijas carísimas, la violencia y la muerte. Como países dependientes, cada gobierno o presidente, en palabras de Vinuesa, tiene que, y lo cito, ejecutar la dependencia, ejercer la violencia de Estado. ¿Pero qué Estado? El Estado oligárquico autoritario. Fíjense ustedes que se está refiriendo al pasado y, sin embargo, está dibujando el presente. El hilo conductor de su ensayo es el edificio destartalado de nuestra República, convertida otra vez en hacienda,
en un territorio de patrones y sirvientes. Vuelvo a citar a Vinuesa. La misma clase feudal colonial se disfrazó de valores republicanos y buscó conservar sus prebendas de poder en torno al latifundio. ¿Qué es una hacienda hoy? Me pregunto. Lo mismo que ayer, solo que los sirvientes hoy alcanzaron un grado de libertad republicana. Hoy son ciudadanos que votan, que insultan, que deciden y que a la hora de la hora obedecen. La necropolítica, el acto de matar en silencio y a todas horas, se cristaliza en esa tradición obtusa de legalizar autoridades en el fondo de lo moderno. O como diría el autor en sus palabras, la necroamericatura pone de manifiesto el recurso y el método que el poder ejerce sobre cuerpos y comunidades, la migración y la precariedad de los territorios de frontera, así como los regímenes de patriarcas otoñales y autoritarios que controlan la vida y deciden sobre la muerte de países enteros. El cuerpo femenino es un objeto central del ejercicio necropolítico, particularmente en zonas afectadas por el crimen organizado y la violencia estructural. No solo el Ecuador resiste la necropolítica, es, en lo macro, para situarnos regionalmente, la necroamericatura andina, el gran pueblo que pudo ser y no fue, y que gracias al juego de la alteridad hoy sigue siendo la gran comarca de la muerte a conveniencia, la gran comarca de la muerte a conveniencia y de la vida también a conveniencia. Las categorías cambian porque la fuerza de la realidad empuja hacia las tumbas. Estado nacional ayer, narcoestado transnacional hoy. La masacre continúa porque el capitalismo no para su acumulación por otros medios. En el caso actual, la droga. Hoy ya no sabemos si lo militar protege o apadrina. Hoy solo sabemos que la vida es como una moneda al caer. Depende de tu suerte o de tu mala suerte. Hemos empezado a convivir con actos de lesa humanidad. Repito, hemos comenzado a convivir con actos de lesa humanidad. Recién una ecuatoriana consultada en un canal de televisión decía, y la cito, tendremos que aprender a vivir con esto, con la violencia, con los crímenes, con los sicarios. No queda de otra. Cierro la cita. Y me digo, convivir y testificar de lejos actos de lesa humanidad es un dilema aterrador. El decir de la señora encaja con las mañas del poder político. Un poder que no es capaz de distinguir entre un asalto eventual y el crimen organizado. Nadie se cree ese cuento. Simplemente es un gobierno no soberano, porque ha mezclado poder político con supremacía económica, es decir, la plenitud de la vieja y nueva oligarquía. Todos sabemos que esa receta requiere de la violencia estatal y privada para subsistir y reproducirse. Es la necropolítica oligárquica contaminando el último puerto de lo público, el Estado. Un Estado que no lo es. Perdió su soberanía en nombre de lo necro-narco. También Estefan Vinuesa nos recuerda los discursos contrahegemónicos, las tensiones que generan las narrativas insurgentes y la normalización de las muertes violentas. Sobre los muertos, el poder se sacia de sus encubiertas culpas. Le digo, pero el poder recalca, la gente se deja matar, la gente anda en malas compañías, la gente atiza la violencia porque ha perdido la moral y las buenas costumbres, o como la frase que dijo la ministra de Educación hace pocos días, que la gente
que es matada por algo tiene que ser. Por eso que decía de las malas compañías y de la moral y las buenas costumbres que esta gente ya no practica, como si la gente fuera una entelequia abstracta. El poder arma su discurso y la ciudadanía vota porque así nomás es. Y el oligarca joven se ríe de lo fácil que es llegar al Palacio de la Plaza Grande y su rapaz necrofilia económica. El segundo ensayo que nos ilumina y mucho es El Capital y la Muerte, escrito por mi colega y compañero Miguel Ruiz. El empeño del autor se sitúa en discernir la relación entre el capital y la muerte de masas de trabajadores en todas sus variantes de vender su fuerza de trabajo. Y dice algo precioso en términos metafóricos solamente. El capital es en esencia robo de vida. Y nos hace notar que en ese proceso de robo de vida hay grados de violencia diferenciada. Vale citar su argumento. Los diferentes fragmentos de la clase trabajadora global, productora de y producida por el propio capital, son explotados con diferentes grados de intensidad de acuerdo a la multiplicidad de factores que organizan la división social y técnica del trabajo, rama de producción, formación profesional, origen nacional, étnico, género, capacidad de organización y movilización de la fuerza de trabajo, etc. Y cierro la cita. El entramado del capitalismo siempre es calculado. Nada hay al azar. Cuando apareció la categoría necropolítica en los estudios de Achille Mbembe, era raro presagiar su impacto tan potente. No obstante, el capitalismo global y sus singulares formas de dominación en cada fase de su expansión global, virtual y concreta, nos permite advertir que, desde su origen acumulativo, llevaba también en su vientre el instinto de destrucción, no del producto, sino del humano que lo realiza, que lo concreta, que lo objetualiza. Está claro que el desarrollo del capitalismo ha devenido en una industria paralela. La producción de desechos, de basura tóxica, de plásticos no reciclables, de máquinas usadas que se tornan inservibles, de necrópolis de objetos que un día fueron útiles y bellos. Pero en el corazón de esos desechos se halla una parte sustancial de la vida de las personas que trabajaron para que exista. Allí no solo está lo deteriorado del objeto, sino el cansancio, discapacidad, muerte del sujeto, fuerza de trabajo. No verlo así nos deshumaniza. Amén del otro tiempo, el de la producción primera de estas cosas u objetos. Porque cuando el trabajador produce, está bajo el imperio de la explotación, de las peripecias, de los imponderables. Ruiz lo constata diciendo, y lo cito, los datos de la Organización Internacional del Trabajo 2024 nos muestran la dimensión global del fenómeno. Cerca de 3 millones de personas mueren anualmente como consecuencia de factores relacionados con el trabajo y casi 400 millones al año padecen algún accidente laboral no mortal. Cierro la cita. Miguel Ruiz añade a todo esto la producción de armas, usar la fuerza de trabajo vital para conquistar la muerte. Las armas solo se pueden relacionar con las guerras y su jugoso negocio. Siempre la fabricación de distintas armas y otros dispositivos para ganar o perder guerras se mueve dentro de la lógica de las mercancías, y lo cito a Miguel,
con valores de uso nocivos. Y contrasta todo ello con los datos de los gastos de potencias en gastos militares. Extralimitados, verdaderamente extralimitados. Sin duda alguna, hoy, cuando vemos las pequeñas guerras, pongo pequeñas entre comillas, las pequeñas guerras de Israel, Irán, Ucrania, Rusia y la Franja de Gaza, no declaradas como tales, hay detrás compradores legales e ilegales de armas que son entregadas a escondidas, principalmente por países de Occidente. Ergo, lo que se expresa ahí es la cara más grotesca de la necropolítica económica. Por ende, otra vez, la debacle de la diplomacia y la incapacidad de resolver conflictos al margen y lejos de la industria armamentista. Son las contradicciones más notables del necrocapitalismo. Si el siglo XX, con las conflagraciones más aberrantes de la historia, puso en duda el provecho ético del progreso, el siglo XXI nos enseña que no venimos al mundo a vivir con plenitud, sino a morir desequilibradamente por el bien y la vitalidad de un sistema económico que pronto puede prescindir de la vida humana, gracias a la pasmosa inteligencia artificial o la necrotecnología. Yo felicito a la Casa de la Cultura, a los editores, porque esta revista nos permite entender lo que está viviendo o estamos viviendo en el presente, tan oscuro, tan triste, pero frente al cual solo podemos tener una enorme esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias, Carol. Quiero invitar a pasar a dos escritores, a Pablo Flores, quien nos va a leer un poema. En este caso, el caso de Pablo. Jorge Gómez, el editor de Letras del Ecuador 213, reseñó su último libro, o sea, Fresco. Entonces, así se titula el libro. Y luego vendrá David Larriba, editor de la Casa de la Cultura, a darnos unas palabras. Por favor. Gracias César, gracias con todos. Bienvenido. Qué chévere. Yo trabajo aquí en la Biblioteca de Ingeniería, entonces súper lindo compartir aquí. Sí. Entonces, sí, el libro se llama O sea, Fresco. Es un libro a partir de una experiencia que tuve con la escopolamina. Fui drogado, no accidentalmente, sino con todas las intenciones de hacer la maldad. Y a raíz de eso que pude escapar y pude experimentar los efectos de la escopolamina, esbocé un libro que luego fueron dos, y por esas razones de la vida salió el segundo libro y no salió el primero. Entonces, en estas alucinaciones que escribí este libro, que tiene algunas premisas y algunas características, quizás la más elemental es que se lo lee como un tipo de rap fraseado, y también podría hacerlo a capela, o sea, estilo libre, que es lo que voy a hacer ahorita. También tiene unos guiños al anime, al manga, que era lo que también estaba pasando en ese momento. Nada tiene que ver con la princesa Mononoke. Este es un boticario que expurga los espíritus de otros órdenes peligrosos. Apúntate a Yakashi, de Soa. Muy adentro y combinado tonalidades grises, haces aparecer y desaparecer los otros colores, como si me habría propuesto desmerecer al favorito. Y si en eso habríamos quedado, llegarías juntando las provisiones. A última hora, chance hacíamos lo que hablábamos, como que hablábamos, y uno le preguntaba al otro, bebé, ¿qué más nos falta? Pero es que si prefiero detenerme en los detalles, unos ejes de un camión blindado, ahí apúntale, to the fairy on to the planted seed, or the heat of the moment. Me recordaría el exceso transformado, el reflujo en cansancio, casi siempre boca arriba, para su liberación, si no te molestes para esparcir las copias que hice del original. Es como que, ¿cómo quieres que omita el sabor picantito a exigencia de lo que no se puede comprar fuera de la extensión de tu metro cuadrado de tierra? Ya lo dije ayer,
Encontré dinero forrado de plástico en una ánfora vacía, con más huecos de lo normal. Estoy seguro porque funciona de alcancía a perfección y nadie le para zona ni se lo quiere llevar porque lleva ventoleras y lo rastrean. Entonces no creo mi don, lo necesario nomás, la quincena could be the way to ship overseas y no alcance el dinero que a malas creo, ya dije esto antes, pero bueno, en pocas palabras, este roce que acabas de hacer es la raspadita de la suerte, así de fácil, incluso visto desde donde lo veas. El agotamiento corriente de tanta labia es algo que falta aclarar por el lenguaje. Por así decirlo, en su evolutiva jerga de ley en flor, premura, tenían calaveras marcadas por dentro de su salpicadura. Te lo digo yo, Ki Wong, another great mystery, could not find so easily. Siempre visto por las solicitudes pendientes de mi espíritu, mejor da viendo de atrás, cuidado, topo. Ya ahorita, creo no podré ser de gran ayuda. Tales ungüentos lo dejaban fresco a uno, renovado al otro. También sin darse cuenta se volvió relevante mi persona. Tuve voz y sonido. Otros cuerpos arqueaban su centro con el mío. Si tuviera más tiempo para escoger, podría dirigir el ejercicio durante la servidera del karma, siempre y cuando mi retiro del Vipassana resulte un espacio estático, que dejen mis guedejas donde estaban justamente por huidizo y no las muevan, aunque cualquier anfitrión no siempre entienda las razones para tal acción. Pero ha sido duro, ¿qué te voy a mentir? Fue como que, o sea, siempre la situación se tornaba complicada, a grave, no verás, no creo, yo creo que ya te fuiste de coles a nabos, mejor hacerle a un guiso de rabo de toro. ¿Serio? ¿Qué es? Así se dice, ya en otro momento te explico mi pintura de lejos, que necesite o no una explicación. Verás, estos son los castalitos de huesos vaciados en la piscina, sin agua, donde los asteriscos vibran cada una. El tren se acerca y se aleja. Y hasta ahí les voy a leer, porque de ahí sigue. Gracias. A continuación, David Larriba nos va a dirigir unas palabras, editor de la Casa de la Cultura. Gracias, qué honor estar en la revista. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas, a todos. No tenía pensado intervenir en este espacio. En realidad, los funcionarios públicos a veces somos invisibles y creo que muchas de las veces así debería ser. Estamos trabajando en administración del recurso público y eso implica una responsabilidad ética enorme respecto de qué tenemos que hacer con ese recurso. En este caso, pues, no me queda sino agradecer las generosas palabras de todas, de todos ustedes y sobre todo reconocer tanto el apoyo de la Prefectura de Pichincha cuanto el trabajo esmerado de Jorge Gómez y de César. Ellos dos han sido las personas que han estado pensando qué va a pasar en esta revista, pero no es deliberado el hecho de que les hayamos buscado a ellos y que hayamos escogido desde la Dirección de Publicaciones los temas y los autores que van a aparecer en este número. Como mencionaba Carol, creo que sí, los textos no son lo que se espera en una revista de crítica literaria, pero por supuesto que es una demanda que tiene que cubrir la Casa de la Cultura. Estamos atravesando un momento de crisis, estamos atravesando un momento en el que el Estado parece haberse dado la vuelta en contra de todas las personas, ciudadanos y ciudadanas. Estamos atravesando un momento en el que la cultura se ve amenazada y no estoy hablando de sutilezas, estoy hablando de que de cara a lo que pasa en los actos culturales, en la cultura en general, las autoridades de esta ultraderecha descarada están diciendo hemos ganado la batalla cultural o estamos haciendo una batalla cultural. Y en ese sentido, pues la Casa de la Cultura comparte con espacios como este, como la academia, comparte la obligación de ser un lugar para que el pensamiento pueda suceder, un espacio de encuentro, pero también un espacio de debate de ideas. Y queríamos que Letras del Ecuador en este número no sea solamente un espacio de encuentro y de debate por atrás, sino que lo sea de frente, porque tenemos una obligación con las personas. El ensayo, como espacio crítico de pensamiento, como ejercicio de pensamiento, es un hecho literario y tenemos la obligación, desde esta Dirección de Publicaciones y en general desde la administración vigente de la Casa de la Cultura, de poder ponerlo en papel.
No me queda sino agradecer nuevamente el trabajo de César, las palabras generosas de ustedes, el espacio dado por la universidad, el trabajo de Jorge, reconocer, tal como lo mencionaron en las palabras que ustedes decían, dónde queda el trabajo esforzado de las personas que están para que este libro, para que esta revista sea producida. ¿Sí? Detrás de esto hay diseñadores, hay funcionarios públicos, pero también hay mucho esfuerzo por parte de los trabajadores de la imprenta y del editorial de la Casa de la Cultura y por supuesto de quienes administran el recurso tanto en la Prefectura de Pichincha cuanto en la Casa de la Cultura. Disculpen el uso de la palabra extralimitado y poco protocolario, pero creo que es indispensable reconocer que ahorita tenemos que hermanarnos como instituciones para encontrar espacios de pensamiento crítico que no puedan ser apabullados por el poder vigente. Y creo que Letras del Ecuador ya ha sobrevivido 80 años en una institución que le ha hecho frente al poder de turno y lo seguirá haciendo. Esperamos que la apuesta por este número sea una apuesta de verdad, con persona, con tiempo, con recursos y con la lectura de todos ustedes. Más bien, gracias. Si no avanza esta revista, porque hemos hecho apenas 500 ejemplares, si no avanza para esta tarde, pueden entrar en la página web de la Casa de la Cultura y recuperar ahí los 3 últimos números. Este dedicado a la... Sí, ya está. Este dedicado a la necropolítica, el anterior que lo hicimos pensando en las infancias, en literatura infantil, y otro que lo hicimos sobre la crisis en tiempos de pandemia. Eso, queridos amigos, gracias por el espacio, gracias. Pasen por sus revistas, por favor. Bueno, muchas gracias, buenas tardes y pasen por su revista. Muchas gracias. Gracias. Diana, muchas gracias. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo te llamas? Miguel. Miguel, Pablo. Pablo, bueno, te voy a leer. Esta es la reseña, pues. Ah, bueno. ¿Y tu libro dónde se consigue? Lo vendo a domicilio.